Pues bienvenidos a Instituto Jack Dalcroze México. Soy Gina Gómez y estamos nuevamente en una conversación de aquí y allá. Y le damos la bienvenida al día de hoy al maestro Pablo Chernik. Vamos a tener una charla súper interesante con él. Él es pianista, ha trabajado y trabajó durante mucho tiempo en la Ópera y Ballet del Teatro Colón en Buenos Aires. Es catedrático actualmente de la Universidad Nacional de las Artes, también en Buenos Aires, Argentina, y es, junto con la maestra Silvia del Bianco, es uno de los diplomados Dalcroze de Latinoamérica. Un maestro que está trabajando para y por la rítmica, haciendo que se conozca, que crezca y formando una gran cantidad de maestros que puedan asumir y puedan transformar sus clases, ¿no? Gracias a las habilidades que la rítmica Dalcroze puede dar. Así que estoy muy, muy contenta de tenerlo. Y bienvenido, maestro. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, es un gusto otra vez poder estar por un lado en México y a distancia, y por otro lado hablando con Gina, que es una gran amiga y como colega de estudios de Ginebra, de Suiza. Vaya, tengo que decir que sí, estoy de verdad halagada por tener a Pablo, no haberlo conocido ya hace muchos, muchos años en este mundo de la rítmica, haberlo encontrado por ahí. Y bueno, maestro, quiero hacerte una pregunta filosófica, ¿no? Porque ahora sí estamos en materia, podemos hablar de la rítmica como tal. Creo que siendo diplomado, ¿no? Ya nos explicarás exactamente qué significa este papel, que es grande, pero bueno, tienes pues el poder y el alcance, ¿no? de enseñar y de compartir así que con todos los maestros los beneficios y los privilegios de esta materia, ¿no? De la rítmica Dalcroze. Así que la pregunta es, pues esa, ¿qué es la rítmica Dalcroze? ¿No? Bueno, la rítmica Dalcroze es algo muy difícil de definir para empezar, vamos a ver. Pero básicamente, ¿por qué? Porque tiene muchos diferentes alcances. Pero básicamente es una metodología para la enseñanza de la música a través del movimiento, digamos, y de la música improvisada. Sin embargo, uno puede decir que también no es solo para aprender música, sino también para adquirir otras habilidades a través de la música. Así que tiene otros fines, y ahí es donde se complica la definición de la rítmica, porque si vamos a ver el caso que fuera para gente de tercera edad, no es quizá para aprender música que utilizan la rítmica Dalcroze o pueden utilizarla, sino para mejorar otras habilidades como la psicomotricidad, lo social, todo esto, pero a través de las herramientas musicales que utiliza el profesor de rítmica Dalcroze. Siempre estas herramientas son el movimiento y el espacio, y la música, por supuesto, pero en combinación de estas tres cosas. Claro, y cuando nos dicen o algunas personas dicen, bueno, entonces esto podemos convertirlo como en una educación para la vida, ¿no? O al final esta bonita frase, ¿no? Que todos cuando estudiamos y pasamos por la escuela de Dalcroze nos aprendemos, que es una pedagogía para y por la música. Eso realmente, ¿cómo podemos traducirlo? Bueno, claro, para empezar, para y por la música, que es una frase que Dalcroze utilizó en uno de sus artículos, quizás habría que traducirla mejor, porque sería cuando uno dice para la música, es decir, que va hacia la música, y por la música que va desde la música. O sea, desde la utilización de la música llegamos a hacer una actividad rítmica. Y también podemos hacer una actividad rítmica para llegar a aprender esta música. Entonces ese es el a través, porque lo que es interesante de la rítmica Dalcroze es que el impacto que yo tuve la primera vez que hice una clase, y creo que es el impacto que tienen todos, es que la música te atraviesa, porque cuando empiezas a moverte, hay alguien que toca la música para ti,
Y esta sensación de que te estás moviendo y estás haciendo la música, pero la música te la hacen otros que quizás te atraviesa. Este es el desde la música, digamos, por la música y para la música. Es El porque tiene por, esta... el por la música sería desde la música Claro, y el para la música es hacia la música. hacia la música. Es decir, que hay muy Hacia y poca... desde. Claro, esa sería una traducción más correcta. Y también hay muy pocas metodologías que yo conozca de enseñanza de la música que utilicen la música misma para introducirte en ella. Digamos que la clase de rítmica del cross empieza con música, no empieza explicando cosas, no se empieza moviéndose en la música, introduciéndose en la música. Eso es algo que ocurre, por ejemplo, no sé, en la danza, en la clase de Ujú. danza, desde que empiezan a mover algo, pues ya hay música. Esta vivencia que es tan fuerte y tan atractiva para los bailarines, la tenemos poco los músicos. Es que es Eh, una vivencia que la rítmica Dalcross tiene, que es parte de, claro, es claro, digo, como la esencia. claro, sí. Es decir, que la rítmica del cross, ahora ya yendo a las características, digamos, parte de lo global, total, hasta después ir a lo particular. Y en este caso, lo particular pueden ser muchas cuestiones. A lo mejor puede ser concentrarse en el aprendizaje de esos elementos musicales, del lenguaje musical, pero también puede ser concentrarse en el aspecto social o el aspecto psicomotor que hay que desarrollar del cuerpo. Pero el aspecto global del cual parte la clase de rítmica es la música misma, es vivir la música, vivenciar la música. Eso es así, fuera la definición que demos, Ujú. tenemos que partimos de eso y es un concepto muy interesante porque, y muy amplio a la vez, muy difícil de captar. Por eso es que, por ejemplo, Eugenia Ruz en España o yo aquí en Argentina no llamamos método Jacques Dalcroze, sino preferimos decirle metodología, porque como es algo un poco más grande, que no dice paso a paso qué hay que hacer. Vamos a imaginar que alguien tiene que hacer, vivenciar una X música y ver, bueno, hay tantas maneras, yo puedo, si es una música folclórica de mi país, a lo mejor le puedo dar un pañuelo a la gente que se usa mucho en el folclore y digo, a ver, que exploren, a ver qué pueden hacer. Podría partir de esa globalidad, pero quién sabe, tú misma, Gina, o otra persona o otro profesor elige hacerlo de muy otra manera. Entonces, por eso no es un método que tiene estrictos pasos, es muy amplio y la elección que tiene el profesor es muy amplia. Pero la estructura, ¿no? Sí es muy amplia la metodología como tal, pero la estructura, ¿no? Para formarla, para hacerla, para estar en la clase, ¿va? Tiene que ver con la estructura de la rítmica en sí, ¿no? Y con la Sí, estructura de estas trilogías tan lindas de Dalcroze siempre, en este caso de la rítmica, la improvisación y el solfeo, ¿no? Porque la claro, sí. rítmica no es nada más la rítmica porque sí. Claro, exactamente. La estructura es una estructura muy sólida, digamos, que sí que hay que conocerla con profundidad y es la que te permite moverte con libertad luego que la conoces bien. Si esa estructura exactamente se basa en la improvisación, la creatividad, tanto del profesor que presenta esa improvisación y esa creatividad, es un modelo, digamos, y tanto como lo que hay que lograr en los estudiantes, que también es que improvisen, que creen, que lleguen a tener su propia experiencia. Exacto. Sí, perdón, perdón, continúa. No, que decía que, bueno, también el otro gran pilar es que hay que utilizar el espacio y que hay que moverse en el espacio, que en esto también creo que hay pocos otros metodologías que lo usen a la manera del cross. Eh, el espacio se utiliza con gran profundidad en atención al desplazamiento del peso, a cómo se lleva el cuerpo a través del espacio.
Sí, porque partimos, ¿no? De que el cuerpo es el instrumento. Sí, sí. El cuerpo es el primer instrumento, decía Dan Cross, y hay que aprender a manejar este instrumento antes de entrar a manejar otros instrumentos, como son los instrumentos de música o la misma voz para cantar. Pero en esto lo que quería decir cuando dice manejar y conducir el cuerpo, habla de poder manejar, o no me sale otra palabra, maîtriser, me sale en francés, pero sería dominar Dominar. las energías, sobre todo cuando va cambiando la dimensión espacial, por ejemplo en el piano, hay que adaptar, hay que dejar que el cuerpo adapte sus energías y adapte a las distintas velocidades. Entonces, sobre todo es una educación para saber cómo utilizar el cuerpo y dosificar las energías para tal espacio, tal otro, y también para realizar algo expresivo y estético, ¿no es cierto? Sí, claro. Y cuando hablamos del cuerpo, o sea, tenemos que pensar también automáticamente en el oído y en el desarrollo del oído y la escucha. O sea, la rítmica está pensada para eso también. O sea, no nada más como instrumento del cuerpo completo, sino el oído. Claro, claro, si no sería como una clase de expresión corporal o simplemente, pero hay que pensar también, a veces yo me pongo a pensar que en la época que fue creada la rítmica del cross, no existía la expresión corporal. Por ejemplo, ahora aquí en Argentina hay, además de la danza, está la danza contemporánea, la danza creativa, la Ujú. expresión corporal. Entonces, todo esto no existía, ni siquiera la danza contemporánea estaba completamente arraigada. Entonces, esto era parte de una sola cosa que se empezó a dar en la rítmica, pero lo que sí hacía que fuera una sola unidad era exactamente la relación con la escucha y con lo musical. Todo Ujú. lo que era expresivo corporal era para responder y en sincronización con algo musical, sí. Siempre con la escucha y la música, ¿no? Sí, Y, y te quería preguntar que en el caso de tus estudiantes, ¿no? Tú que estás ya en un nivel de formación profesional, ¿cómo podríamos decir los beneficios que estos estudiantes tienen como maestros y como tal vez como músicos? No sé si solo sean músicos tus alumnos, pero bueno, en su nivel profesional, ¿cuáles son los beneficios o qué es lo que se van a llevar de la rítmica? ¿Cuál es como, sí, la ganancia, vaya, de estar haciendo estudios de rítmica? perfecto, sí, sí. Muy, muy clara la pregunta. Yo tengo estudiantes que vienen a estudiar rítmica en el certificado, en el posgrado de la universidad, Ujú. directamente rítmica del cross, y también tengo estudiantes de profesorados diferentes que toman esta materia como una optativa, como para ampliar sus Ok. experiencias docentes. Y yo creo que en todos los dos casos, eh, la primera cuestión que ellos se llevan de diferente, que no han tenido o que lo tienen muy poco desarrollado en estos aspectos, es la creatividad. Es decir, la capacidad de poder crear su propia música, crear sus propios ejercicios a nivel físico y corporal y de experiencias corporales grupales, trabajando grupalmente en, en la sala con los alumnos. Lo digo porque muchos de ellos después no van a hacer rítmica tal cual, rítmica de cross, como. Sin embargo, veo y me cuentan sus facilidades, cómo han cambiado en cuanto a la propuesta de ejercicios y esto de que yo mismo antes de hacer rítmica, recuerdo haber ido a las escuelas cargado de CDs y libros para llevar la música, pues esto ya no lo necesito, digamos, ya soy yo mismo quien puedo crear y salir del paso. Obviamente que está muy bien saber elegir la música también, si es una música ya realizada, pero poder crear y hacer que los estudiantes creen, eso es una capacidad
que uno cree, a veces mira en los profesores de danza y dice, pero ¿cómo logran para que los estudiantes sean tan creativos? Los niños, por ejemplo, Ajá. ya son creativos de por sí, es simplemente tener ciertas estrategias para captar lo que están creando y revalorizarlo. En este sentido, creo que la rítmica del cross da un bagaje, una cantidad de herramientas que otras pedagogías no apuntan tan fuertemente a ello. Hacia la creatividad, hacia la creación. Hacia la creatividad, sí, tanto de uno como profesor, Ajá. para ofrecer herramientas a los alumnos, como para poder sacar de ellos que ellos mismos sean creativos en clase. Exacto. Y si hablamos de un estudiante de música, por ejemplo, tú que eres pianista, de alumnos pianistas o de algún otro instrumento, o sea, ¿cuáles son, o sea, qué le dirías tú a un estudiante de otro instrumento o como músico, o qué les dices a tus alumnos, ¿no? Con respecto a la rítmica? A ver si entendí. Tú dices, por ejemplo, si tengo alguien que no estudie la rítmica del cross Sí, o que no la vaya a aplicar como tal, creo que exacto. es. O sea, ¿qué beneficios tiene un chico que está estudiando música, que es pianista o que es violinista, que se va a hacer concertista, que se va a hacer solista, no mismo un cantante, un solista, ¿no? O sea, los beneficios, o sea, ¿qué diferencia hay entre que la haga o no la haga? Digo yo, a mí me queda claro porque yo soy un amante de la rítmica y me he ido por ese camino y yo lo busqué yo sola, pero hay gente que no se va a interesar o no lo conoce o se va a acercar ahí para ver qué pasa. Bueno, mira, yo siempre cuento a mis estudiantes, a veces les cuento la experiencia que tuve una vez en España, cuando vivía en España, y me llamaban mucho de conservatorios. Y siempre pasaba que en esos talleres la mitad eran profesores de lenguaje musical muy Ujú. interesados en la rítmica y la otra mitad eran invitados, entre comillas, que eran profesores de piano. Había una vez que tuve un profesor que ya me habían anticipado, este es un gran pianista, me dijeron, es el pianista del conservatorio, digamos. Y me acuerdo en un momento pedí un paso de vals, dije, bueno, esto lo van a hacer 6 octavos, 6 por 8 en un paso de vals, y él no lo podía hacer. Y entonces me acerqué y le enseñé un poco a hacerlo, le costó un poco, pero lo disfrutó. Y yo me quedo pensando, ¿cómo puede ser, digamos, esta experiencia, cómo puede ser que uno toque valses sin haber tenido esta experiencia? Porque la sensación de los tiempos que van a tierra y los tiempos que van más Arriba. ligeros hacia el aire, arriba, esa sensación no se puede describir, esa sensación hay que vivirla. Entonces, pasar por estos análisis y vivirlos con el propio cuerpo, hacen que después eso queda impreso como Como algo, huella. claro, sí, que es no solo importante, para mí es imprescindible que un músico, esto no quiere decir que músicos que no hayan hecho rítmica, como me dijeron alguna vez, no pueden ser músicos, no, vayas a ver qué han hecho, o vayas a ver qué tipo de conexión han tenido con ese movimiento, quizás de solo verlo, Claro. pero que tiene que existir. También recuerdo que a Claudio Arrau, un gran pianista, digamos, este pianista magnífico, él decía que su escuela ideal debería ser una escuela que se enseñara danza y música a la vez. Que se complementaran. Claro, como que se nutre una cosa de la otra. Y yo creo que este es la gran, hay muchos más aportes, pero el principal es cómo juega el cuerpo. Digamos que los movimientos rítmicos, por eso no por nada se llama rítmica, los movimientos rítmicos, las cadencias que tiene la música, estamos hablando de movimiento y de cadencia, estamos hablando de algo físico, de algo Ujú. corporal, de algo que se mueve en el espacio. Entonces, ¿cómo lo vamos a representar en música si no tenemos esa vivencia, sí, Sensación corporal, ¿no? Y cuéntame, ¿cuál fue o en qué momento diste tú con la rítmica y dijiste, wow, yo quiero hacer eso? ¿Cómo fue así como, ah, yo quiero hacer eso y después vaya un largo camino y ahora eres diplomado? O sea, nos vamos de un lado, la primera experiencia y ya está, nos brincamos hasta el otro lado. Pero sí quisiera sí. saber, o sea, cómo llegaste y dijiste, wow, tú eres un gran pianista,
trabajaste muchos años, o sea, viendo danza, conoces perfectamente de danza, conoces miles y miles de cosas de ópera, o sea, eres un músico grande, o sea, eres un músico completo, ¿no? Gracias. No Bueno, tanto, pero lo digo. eh, sí, es verdad, fue algo muy llamativo porque yo trabajaba como docente en escuelas, pero también era pianista del teatro y me pasaba que, bueno, yo no improvisaba en la época y la maestra, había una de las maestras que tenía, que era una gran bailarina, y ella era muy exigente, me decía, maestro, tiene que improvisar, ¿no? Deje de leer, tiene que improvisar. Y yo decía, ¿por qué? ¿Querrá tanto? Bueno, pero en ese tiempo, de casualidad, en el Conservatorio Nacional dieron un taller y había una pequeña hora de rítmica del cross. La hice y esto hizo un clic completo, porque ahí sentí cómo era la sensación de que me improvisen la música, me la creen para mí en ese momento que yo me tenía que mover. Esa sensación me hizo tener una claridad del fraseo, del tempo. Claro, que me di cuenta que podían sentir los bailarines. Una cosa era verlo, otra cosa era, no, había trabajado ya varios años y no lo había, y bueno, ahí lo primero que quise, dije, yo quiero aprender a improvisar esta música así. Luego, por supuesto, me enamoré también de moverme, sobre todo cuando fui a Suiza, y del ballet, y la danza, la danza contemporánea. Pero en ese momento fue ese impacto de que me haga la música fresca, recién hecha, para que me acompañe. Esto creo que lo deben sentir los bailarines en cada clase, y esto, los músicos no tanto. Sí, pero es verdad que cuando haces una clase de rítmica, se siente que la música está hecha para ti, ¿no? O sea, no importa si estás compartiendo con los demás, que al final de cuentas el trabajo es grupal, pero la música, ¿no? Entra directo a cada cuerpo, ¿no? Y la Bueno, traducción de eso, claro, porque es difícil también de aprender a hacerlo, pero el buen sí, profesor de rítmica va con una propuesta musical, pero en cuanto se empiezan a mover, tiene que ir adaptando esa propuesta a lo que está pasando. Entonces, el que se mueve también siente que lleva la música. Siempre les digo a mis estudiantes, esto es como música de cámara. Lo que ustedes hagan a mí me afecta y lo que yo hago les afecta a ustedes. Estamos trabajando en conjuntos, así que también lidérenme a mí, porque claro. es interesante. Sí, es el grupo, va y viene, ¿no? La retroalimentación. Oye, hay muchísimas cosas que yo quisiera platicar contigo. Estas charlas, yo creo que nos van a dar muchas, muchas charlas más, ¿no? Como no, Hay nada. hay muchas cosas que decir. Y me gustaría saber de tus proyectos ahora, porque, bueno, tienes, ¿no? Al mando, sé, 2 certificados por ahí, ¿no? Tienes cosas que estás haciendo teatro también. Ah, sí, en lo personal, sí, bueno, después de haber hecho también, codirigido junto a Elda Treviño, y contigo también hemos estado en Morelia, en certificado, también he estado en certificados en España, certificados de Alcross, ¿no es cierto? Esta formación Ajá. básica. Ahora me retiré más hacia el sur y me quedo en Chile y en Argentina, en Buenos Aires, y coordino, dirijo y doy clases en estos certificados que me dan mucho placer. La gente viene muy contenta y me da mucho resultado. Esto es por un lado, y por otro lado, también desde que volví a Argentina, estoy retomando un poco mi actividad como pianista, así que hace poco hemos hecho un espectáculo interesante sobre canciones de Dalcroze y también canciones de Anton Schweck, que es otro autor suizo, en las cuales era un proyecto por supuesto, cantadas, eran canciones de canto y piano, pero con una bailarina, y con nosotros tres hacíamos una puesta en escena teatral de esto. Esto me gustó mucho y hemos hecho una pequeña gira por París, por Suiza y aquí en Buenos Aires también. Creo que seguiremos haciéndolo aún. Me gusta mucho porque combina muy bien lo que aprendí de la rítmica, que es, digamos, que
el lenguaje musical es interdisciplinario, no es solo la música, digamos, así que en eso, pero no es que esté estudiando actuación, es solamente... No, no, participas en una compañía, ¿no? En proyectos. tenemos una directora de teatro, sí, que nos hace sacar lo mejor de cada uno, y bueno, soy actor también, pero en ese caso, digamos, en ese entorno. En ese momento. Claro. Luego, pues lo demás que hago aquí es tratar, digamos, de formar cada vez más específicamente. Quiero que los que se están formando en rítmica poder dejar un pequeño legado, porque ya me estoy volviendo grande y Ay, calma, calma. el problema es que en Latinoamérica es muy grande y cuesta muy caro ir a estudiar a Suiza, entonces, bueno, entonces estoy colaborando y ayudando a los profesores más jóvenes que ya están, algunos dando específicamente clases de rítmica en Buenos Aires, por ejemplo, y tratando de que sean ellos quienes continúen. Sí, que la formación sea más, pues más profesional, ¿no? Se termine realmente como profesor de rítmica incluso. Y Sí, bueno, es difícil hablar de rítmica, ¿no? Tú lo decías al principio, dar una definición es complicado. Y yo creo que hablar en estos momentos de rítmica que uno está confinado y en espacios pequeñitos, ¿no? Donde cada quien ahora sí hace su música y pues no puedes compartir mucho, ¿no? ¿Cómo podrías definir ahorita la rítmica o qué es lo que la rítmica puede aportar justo en estos momentos, ¿no? bueno, la primera cosa que aportan estos momentos a la rítmica es que uno descubre la importancia de, como dijiste, compartir, de moverse. Justamente ahora que no se puede hacer, revaloriza, la primera cosa que pasa es esto. Y luego, pues yo pienso que a ver, el aporte que puede hacer la rítmica, lo que pienso es, por ejemplo, que cuando veo las clases que se están dando y que se pasan online, bueno, son muy estáticas, muy de percusión corporal, y a veces digo, bueno, ¿por qué no utilizamos hasta abajo el cuerpo, hasta las piernas, aunque no sea en gran desplazamiento? Uh Y -huh. he hecho algunas propuestas a algunos docentes que llevan la rítmica sobre ese tipo de ejercicios. Pero también la improvisación, la enseñanza de la improvisación es algo que se puede aprender en casa sentado, así que eso es Es un buen una momento. un buen momento para internarse, eso le digo a mis estudiantes, aprovechen para hibernar en la improvisación y la creación, pero lo otro, creo que para la rítmica, sinceramente, es difícil, muy difícil de transmitirla como tal de esta forma. Sin embargo, lo que hay que tener en claro es algunos conceptos, el uso del cuerpo, el uso de la energía total, eh, y para poder no desfigurarla completamente. Hay que tener muy en claro qué es lo imprescindible para poder trabajar con este imprescindible. Sí, y con estos momentos donde se tiene que transmitir, porque al final los maestros van a transmitir así a los alumnos, ¿no? Y va de transmisión en transmisión online, ¿no? Es un poco que tenemos que adaptar ahorita Sí, todo. sí, me acuerdo la última vez que di una clase en Zoom a mis estudiantes. Digo, bueno, vamos a ver en la pantalla qué creó cada uno. Y bueno, vamos eligiendo sobre lo que proponía cada cuadrito y yo iba eligiendo, bueno, de uno y de otro. Y luego de que tomamos esas propuestas que hicieron cada uno, hicimos en todos, al final les dijo, bueno, finalmente les dije a todos, hemos compartido algo. Claro, digo, es que es imposible para la rítmica no pasar por ahí, por esta cuestión de que las propuestas no sean solo del profesor, que también sean de los estudiantes, los participantes. Claro. Por eso yo creo que va a ser muy buena idea que podamos tener una sesión contigo, ¿no? Próximamente y que podamos disfrutar. Tu paso por México fue ¿cuántos años? ¿2, 3 años? ¿4? No, Creo no que recuerdo. 4,
fueron 3 generaciones de estudiantes. Sí. Serán 4 o 5 años, ¿no? Hay mucha gente que te conoce, mucha gente que participó en tus clases, ¿no? Y muchos otros que yo sé que están en espera, ¿no? De poder participar. Entonces, ojalá podamos seguir creando, ¿no? Seguir haciendo cosas. Y yo creo que estas charlas podríamos continuarlas, ¿no? Hay mucho, mucho, mucho que contar, muchas experiencias que compartir, ¿no? Sí, en esta propuesta que me hiciste de dar una pequeña clase a todos, así online, mi idea justamente es, en esta pregunta que me habías hecho antes, de un poquito repasar cuáles son los puntos básicos de la rítmica y, y hacer algunos ejemplos muy simples para ver mismo en pequeños espacios y mismo confinados, cómo de todos modos podemos armar una clase de rítmica pasando por los elementos básicos y profundos de la rítmica. Esa es la idea de una especie de clase conferencial, pero con experiencias prácticas. Pues sí, es una clase muy completa, ¿no? Que seguramente se puede hacer, se va a hacer y estaremos todos los que podamos estar, los que quieran estar, invitadísimos. Ya saldrá ahí la convocatoria para estas clases y pues mantenernos en contacto. De verdad, te quiero mucho, lo tengo que decir. Es un gran amigo, ¿no? Además, mi admiración como maestro de rítmica. Y bueno, ojalá pronto podamos vernos y seguir con estas charlas. Te agradezco muchísimo de verdad que hayas aceptado esta entrevista. Y pues nos vemos pronto. Que pases un bonito invierno, que nosotros seguimos acá con el calor. Gracias. Yo primero estoy muy agradecido, primero por verte de nuevo, charlar otra vez, porque me hayas llamado, y también quiero decir, porque siempre hablan de los diplomados, los diplomados en rítmica no somos nada sin el acompañamiento de todos los otros grandes profesores, como el caso de Gina, y digamos, nosotros simplemente coordinamos y llevamos a cabo una ejecución que tiene que ser muy variada, tiene que tener muchos colores y tonos, así que hay mucha cantidad de profesores también que no tienen el diploma, pero tienen la licencia y el máster, que son muy, muy valiosos en Latinoamérica, como es tu caso. Y que estamos ahí, continuamos picando piedra en algunos lados y en otros lados seguimos haciendo cosas, ¿no? Entonces, estaremos muy contentos de verdad de poder compartir una clase contigo. Y bueno, te mando un gran abrazo, que estés muy, muy bien y muchísimas gracias otra vez. Igualmente, gracias y saludos a todos. Muchas gracias, Instituto Jack Cross México, y hasta pronto. Bye.